Hola, espero que se encuentren muy bien, que la paz y gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Les habla José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Hoy nuevamente a compartir una enseñanza que sé que va a ser de gran edificación y más en este tiempo que estamos viviendo. El tema en cuestión es sobre la política. Principalmente nosotros como cristianos debemos siempre poner la mirada en Dios. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Siempre nuestra confianza es en Dios. El tema en cuestión, mis queridos hermanos, amigos, es que el próximo 29 de mayo, domingo, primer día de la semana, se van a celebrar las elecciones presidenciales en Colombia. Y es un asunto que puede ser perjudicial a nuestros esfuerzos por compartir la palabra de Dios y la comunión con los hermanos. Es lamentable que pueden haber divisiones entre hermanos por diferencias políticas. Ahora imaginemos también predicarle a algún vecino, algún familiar, algún amigo, y luego salir de discusión por asuntos políticos. Y aquí la pregunta sería, ¿qué pensaría nuestro Señor Jesucristo sobre eso? Nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo nos enseñan dos puntos sobre el gobierno. Primero, Mateo 2:21, pagar los impuestos. Segundo, Romanos 13:1-7, que es obedecer las leyes. Es decir, el cristiano se sujeta a las leyes siempre y cuando no vayan en contra de lo ya establecido por Dios. Porque es necesario, oígase bien, obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29 nos lo enseña. Ahora, el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos es que ellos sí contendían. Óigase bien, no contendían por política, sino se enfocaban en contender por la fe. Judas 3. Decir, ellos se enfocaban en la predicación del Evangelio a toda persona y a defender la fe, así como lo debemos hacer nosotros los cristianos. Si hay que contender por algo, que sea por la fe. Ahora, al sujetarnos al gobierno, tenemos derecho al voto. Según el artículo 258 de la Constitución colombiana, el voto es un derecho y un deber ciudadano. Ahora debemos ser sabios y que sea algo personal para evitar las contiendas. Acá hay un punto relevante que es sobre la iglesia y la política. Es de resaltar que en Colombia hay iglesias protestantes que se involucran en la política, apoyando a su candidato de preferencia. La Iglesia de Cristo, Mateo 16:18, entiende que la Escritura enseña que el objetivo de la Iglesia, de acuerdo al propósito de Dios, no es la política. Jesús edificó la Iglesia, Él la compró con su sangre, Él es la cabeza de la Iglesia y Él es el único que tiene autoridad para establecer leyes o normas en ella. Él es el que ha dicho cuál es su propósito y nosotros debemos obedecerlo. ¿Cuál es el propósito entonces? El trabajo de la iglesia es predicar el evangelio, la edificación de sus miembros y la benevolencia
a los santos necesitados. Entonces, predicar el Evangelio, la edificación de sus miembros y la benevolencia a los santos necesitados. Eso está en Marcos 16, 15 y 16, segunda de Timoteo 3, 16 al 17, primera de Corintios 16, 1 y 2. Es realmente antibíblico cuando los creyentes piensan que por medio de la política se puede lograr el crecimiento y la divulgación del Evangelio. Actuar así corrompe la obra de la iglesia. Además, no tenemos ningún ejemplo bíblico de alguna iglesia reunida con el propósito de hacer campaña política. Recordemos 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Este es un mandamiento. Debemos hablar conforme a las palabras de Dios. Conclusión, nuestra responsabilidad es obedecer las leyes mientras no vayan en contra de la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesús ha establecido la autoridad por medio del gobierno y Él lo hace para nuestro beneficio. La responsabilidad del gobierno es recaudar los impuestos, castigar al que haga mal, alabanza al que haga bien, que guarde la paz. Y en este punto que hemos hablado, es donde debemos pensar qué gobernante se asemeja más al propósito del gobierno del cual habló Dios en su palabra. Romanos 13, 1 al 7, Primera de Pedro 2, 13 al 15 y Primera de Timoteo 2, 2. Al ejercer nuestro derecho al voto, esto debe ser personal, privadamente y sin entrar en contienda con nadie. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, que Dios nos dé mucha sabiduría y no olvidar que nuestra confianza siempre es en Dios. Esta era la enseñanza que quería compartir el día de hoy. Espero que sea de gran edificación para todos nosotros. Dios los bendiga.